En conferencia de prensa, Roxana Baldetti informó que desconoce el paradero de su secretario personal y al calor de las preguntas abandonó la reunión. Roxana Baldetti se presentó a los medios locales e internacionales la tarde de hoy para responder de las capturas de la estructura que operaba en la SAT y que vincula a su secretario privado. Con retraso de 45 minutos inició la conferencia. Baldetti ingresó al Salón de los Espejos de Casa Presidencial e informó que regresó al país a dar la cara. Se apoyó de una pantalla en la cual informó sobre las investigaciones que se realizaban en las aduanas del país. Previo a su viaje a Corea, su secretario le informó si podía viajar y acordaron que la acompañaría a recibir un reconocimiento y luego él podía hacer las cosas que quisiera. Ahí en la cena es donde yo me entero lo que está pasando, alrededor de las 10, 11 de la noche. Llamo a Juan Carlos a su teléfono, me contesta el teléfono y le digo que sí él sabe lo que está pasando en Guatemala y me dice que no, que él no sabe. Entonces le digo que yo se lo voy a decir. Y le digo, primero, estás destituido como secretario privado de la vicepresidencia. Segundo, te exijo que regreses lo antes posible a ponerte a disposición de los tribunales de Guatemala. Y tercero, espero que no sea más de 24 horas o 48 horas lo que te lleve estar allá para dar la cara. Al transcurrir la conferencia surgieron dudas y preguntas sobre si puso en sobreaviso a Monzón, así como el día y la hora de su regreso al país, y si conoce el paradero de su secretario. Dejando más dudas que respuestas, la vicepresidenta Roxana Baldetti se retiró de la conferencia y en medio de su rápida salida, ella olvidó sus notas. La vicepresidenta Baldetti se presentó ante los periodistas para explicar la situación que está viviendo el gobierno. Estas son parte de sus declaraciones. Primero, no era dinero del Estado. Segundo, ¿qué me iba a imaginar yo? ¿Qué me iba a imaginar yo? Que mientras me estaban imponiendo una toga, yo tenía que investigar al otro que tenía a la par hasta dónde iba a dormir. No me lo hubiera imaginado jamás. Llamo a Juan Carlos a su teléfono, me contesta el teléfono y le digo que sí él sabe lo que está pasando en Guatemala y me dice que no, que él no sabe. Entonces le digo que yo se lo voy a decir. Sobre el paradero de Juan Carlos Monzón, creo que son otras instancias las que tienen que investigar dónde está él. Si hay una orden de captura internacional, no lo sé. De las muchas propiedades, yo creo que es él el que tiene que dar cuentas de eso ante la justicia y cuando se presente. Cuando aquí era de noche, a mí me imponen la toga con el doctorado. Él había dicho que tenía otros compromisos y que no me podía acompañar en toda mi agenda. Entonces habíamos acordado que él estaba en la universidad en el momento de la toga y que después él hacía sus cosas personales. Cuando allá era de noche, aquí era de día y eso lo pueden corroborar en cualquier reloj mundial. De verdad, mis diferencias con Alejandro siempre existieron, como él mismo dijo, desde siempre. Hubo mucha agua bajo el río que pasar para tomar la decisión que yo misma acepté en mi casa. Él llegó a mi casa y le ofrecí mi apoyo incondicional, porque lo que yo no quería es que le pasara a la historia de todos los partidos, que nacen, crecen, gobiernan y se desarman. El Partido Patriota cerró filas tras la renuncia de Alejandro Sinibaldi y anunció que está más unido que nunca. El comité ejecutivo y los diputados del Partido Patriota anunciaron que les toma por sorpresa la renuncia de Alejandro Sinibaldi y que en breve darán a conocer el nombre de su candidato presidencial. Estas declaraciones se dieron en una conferencia de prensa esta noche, luego de una reunión de varias horas en una oficina del partido en la zona 10. Los dirigentes políticos llegaron a la capital procedentes de todo el país. En el aeródromo de Quetzaltenango fueron recogidos por un avión el secretario y fundador del Partido Patriota, Armando Paniagua, y el actual diputado y secretario departamental, Marco Antonio Orozco Arriola, de San Marcos. Afirmaron que hoy más que nunca están más unidos y participarán para ganar las próximas elecciones generales de septiembre. Quiero referirme con respecto a las declaraciones vertidas en una conferencia de prensa del día de hoy por la mañana. Al respecto, como secretario departamental del departamento de Quiché, quiero decirles a ustedes que en ningún momento, en mi condición de secretario departamental, en las diferentes reuniones del Partido Patriota, yo recibí instrucción alguna
que llevara el espíritu o la mala intención de obstaculizar la candidatura del señor Alejandro Sinibaldi. Por algunas partes de las bases que de una u otra manera han sido ellos los que han iniciado la campaña por Alejandro, y pues lamentamos la decisión de él. Ante los acontecimientos que se dieron esta mañana de la inesperada y no comunicada renuncia del precandidato del Partido Patriota, hoy podemos decir nosotros, la base del partido, que estamos graníticamente unidos, que vamos a trabajar con fuerza, pero sobre todo que en poco tiempo estaremos dando a conocer ya el próximo candidato presidencial. La libertad de prensa en Guatemala sigue siendo amenazada por los grupos que no entienden cuál es la función de los periodistas en este país. La libertad de expresión en Guatemala está signada justamente por la problemática que existe en el país de violencia, de intolerancia y de exclusión de la mayor parte de su población del desarrollo económico, social y cultural. No podemos ver la situación de libertad de expresión de una forma aislada, como si se tratara de una burbuja, ¿verdad? ¿Por qué hay violencia contra comunicadores y periodistas? ¿Por qué tenemos que lamentar asesinatos? Bueno, por fruto de la violencia que existe en el crimen organizado, en la connivencia que muchas veces puede haber con las autoridades públicas o con algunas autoridades, y en la falta de protección, que es una obligación del Estado ante estas situaciones, y sobre todo en la impunidad de este tipo de crímenes. La gente más importante de este país es aquella que se entrega a través de su trabajo artístico. Ellos también tienen derecho a la palabra y exigir al próximo gobernante. Si no veo nada nuevo, en realidad todo es de lo mismo y lo estoy respondiendo con sinceridad, ¿verdad? Siempre la misma cantaleta, siempre los mismos ofrecimientos, engatusando a la gente. No, yo quiero un cambio para Guatemala, pero que empiece por la educación. Los niños tienen que leer, tienen que tener mejores condiciones de donde recibir sus clases. La captura de un grupo de funcionarios de la SAT se convirtió en la noticia más impactante. Esto y más en las 5 importantes. En San Marcos se realizó la presentación del libro Un libanés en San Marcos, que explica lo que significó para Khalil Musa vivir en ese lugar. A 6 años de su asesinato fue presentado el libro que relata el camino que recorrió en su estancia en nuestro país. Fue escrito por Aziza Musa, la única hija sobreviviente. Khalil, empresario y caficultor, junto a su hija Marjorie, fueron asesinados el 14 de abril de 2009. Se juramentó a los niños magistrados que dirigirán las elecciones infantiles 2015 en un acto simbólico donde los magistrados titulares y suplentes del órgano electoral dieron posesión a los magistrados infantiles. Los niños interesados en votar deberán estar pendientes de los avisos donde podrán empadronarse al igual que los adultos. Ecofiltro lanzó una campaña para fomentar el uso del agua potable en las escuelas del país. La iniciativa pretende que 1 millón de familias guatemaltecas utilicen agua potable antes del año 2020. Ecofiltro proporcionará filtros artesanales a escuelas de Alta y Baja Verapaz, Sololá, Quiché, Santa Rosa y Escuintla. De acuerdo a investigaciones, el 80% de las enfermedades gastrointestinales se debe a la calidad del agua que se consume en las comunidades. Los partidos Líder, Convergencia, PAN, PRI, Unionista, Todos y Victoria no firmaron el acuerdo político ético presentado por el Foro Permanente de Partidos Políticos convocado por el presidente del Congreso, Luis Rabé. Estuvo como invitado de honor el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque. Aunque esta firma se repite cada 4 años por las elecciones generales, los miembros de los partidos le restan credibilidad.
Una red bien organizada, integrada por personas particulares y funcionarios públicos, controlaba la SAT, informó Iván Velázquez, jefe de la CICIG, en conferencia de prensa con autoridades del Ministerio Público y Ministerio de Gobernación. Velázquez indicó que la estructura la integraban exfuncionarios como Carlos Muñoz, ex jefe de la SAT, y actuales trabajadores públicos de alto nivel como Omar Franco, jefe de la SAT, y Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Campesinos piden reunión con el presidente Otto Pérez. Esto y más luego de la pausa comercial.